El doctor Martínez, los riñones están fallando y el hígado apenas responde. Tal vez tenemos 2 horas antes. La voz del residente tembló mientras ajustaba los monitores en el cuarto VIP del Hospital General Metropolitano. Richard Blackstone, un magnate del petróleo de 58 años, agonizado en su suite de $2 millones, mientras que 17 expertos médicos se turnaban en consultas urgentes. Las queridas máquinas caras silbaban con desesperación, pero ninguna podía explicar por qué el hombre más rico de Texas estaba muriendo ante los mejores médicos del país. María Santos observó todo en silencio desde la esquina de la habitación, organizando medicamentos con la precisión de aquellos que trabajaron durante 15 años en ese hospital. A los 42 años, la enfermera filipina había visto a miles de pacientes, pero algo en este caso la molestaba profundamente. Los síntomas no superaron a ninguno de los diagnósticos discutidos por los médicos. Quizás es un síndrome autoinmune raro, murmuró el doctor Martínez a su equipo, ignorando por completo la presencia de Mary. Probemos los inmunosupresores. María frunció el ceño. Había algo familiar en esa combinación de síntomas: el color amarillento de la piel, la confusión mental progresiva, los temblores en las manos. Su mente volvió a los estudios de toxicología que había realizado en secreto durante años, financiado con sus economías de enfermería. Lo que los médicos no sabían era que María tenía una maestría en bioquímica obtenida en Filipinas, pero nunca reconocida en los Estados Unidos. Durante 15 años había trabajado como solo una enfermera, mientras estudiaba casos complejos en su tiempo libre, manteniéndose al día con la investigación médica que muchos médicos ni siquiera sabían. Hace 3 años, cuando comenzó a notar inconsistencias en algunos diagnósticos, María había tratado de compartir sus observaciones con el equipo médico. La respuesta siempre ha sido la misma: enfermera Santos, concéntrese en sus responsabilidades. Deja la medicina para los médicos. Enfermera Santos, llamó al doctor Martínez con un tono impaciente. Necesito preparar más suero. Y por favor mantén el silencio. Estamos tratando de salvar una vida aquí. María sintió respetuosamente, pero sus ojos capturaron un detalle que todos habían ignorado: un vial de vitamina costosa en la mesita de noche, traída diariamente por el socio comercial de Blackstone, James Wheeler. El mismo James Wheeler, que heredaría automáticamente a las empresas si Blackstone muere sin lo válido. Durante sus noches de servicio, María había observado a Wheeler visitando Blackstone religiosamente, siempre trayendo los mismos suplementos especiales importados de Suiza. El empresario hizo un punto de administrar personalmente las cápsulas, afirmando ser el único en quien Blackstone confió en él. Mientras preparaba el suero, María notó que el empeoramiento del paciente siempre coincidía con las visitas de Wheeler. Cada vitamina especial administrada por la pareja fue seguida por el deterioro de los síntomas. Sus 15 años de experiencia y conocimiento oculto comenzaron a formar una imagen aterradora en su mente. Wheeler llegó a las 8 de la noche, como siempre, llevando su elegante maletín ejecutivo. ¿Cómo está nuestro querido Richard hoy?, le preguntó al doctor Martínez, fingiendo estar preocupado. Traje sus suplementos favoritos. ¿Sabes cómo es exigente con estas vitaminas especiales? María vio a Wheeler abrir la botella y quitar 2 cápsulas doradas. Algo en su movimiento, en la forma en que sostuvo las cápsulas contra la luz, despertó una alarma en su mente entrenada. Fue muy sutil, pero había una diferencia en el color de las cápsulas que Wheeler manejó versus las que eran visibles en la botella. El señor Wheeler siempre ha estado tan atento, comentó una enfermera más joven. Visitar todos los días, trayendo estos suplementos caros. Es raro ver la verdadera amistad entre los empresarios. María seguía viendo Wheeler, dio las cápsulas a Blackstone, que las tragó con dificultad. 15 minutos después, como un reloj, los monitores comenzaron a mostrar deterioro en signos vitales. Era un patrón que había notado durante semanas, pero nadie más parecía conectarse. La enfermera Santos, Wheeler fue a ella por primera vez. ¿Me puede traer un vaso de agua? El aire acondicionado aquí está muy seco. Mientras María buscaba el agua, Wheeler aprovechó la oportunidad para susurrar algo en el oído de Blackstone, que era semiconsciente. No te preocupes, amigo. Pronto todo esto terminará. Confía en mí. Si sigue esta historia sobre el conocimiento y la vida ocultos por un hilo, suscríbase al canal, porque a veces aquellos que realmente pueden salvar una vida están justo frente a nosotros, pero la arrogancia nos impide ver. Esa noche,
Cuando todos los médicos se reunieron para otra consulta infructuosa, Mary seguía observando. Había identificado exactamente lo que estaba matando a Richard Blackstone. La pregunta era, ¿cómo una simple enfermera filipina podía convencer 17 especialidades American Task que estaban presenciando un asesinato de movimiento lenta ejecutado por el hombre en el que todos confiaban? A la mañana siguiente, la reunión médica reveló la creciente desesperación del equipo. El doctor Martínez tuvo los últimos exámenes cuando los colegas sacudieron la cabeza con frustración. 17 expertos, 3 universidades consultaron, y todavía no tenemos respuestas, murmuró el jefe de medicina. María organizó suministros en la esquina de la habitación, invisible como siempre, pero absorbiendo cada palabra. Cuando la doctora Martínez mencionó considerando opciones experimentales desesperadas, casi extrañó un suspiro de incredulidad. La respuesta estaba justo enfrente de ellos, pero la arrogancia los cegó. Quizás deberíamos aceptar que algunos casos están más allá de la medicina moderna, comentó el doctor Harrison, un neurólogo principal. El señor Blackstone puede simplemente tener una condición rara que la ciencia aún no entienda. Wheeler llegó para su visita matutina, llevando el mismo maletín ejecutivo y mostrando preocupación teatral. Doctor, ¿cómo son las cosas? Su actuación fue impecable, la pareja dedicada que nunca perdió un día. María vio a Wheeler manejar las cápsulas doradas con precisión quirúrgica, siempre asegurándose de que Blackstone las traga por completo. Estos se importan directamente de Suiza, explicó a los médicos. Richard insiste en que son los únicos que no molestan su estómago sensible. 15 minutos después de que Wheeler se fue, los monitores comenzaron a disparar alarmas. El patrón era tan predecible que María podía a tiempo. Ella trató de llamar la atención de la enfermera principal, Sara, una filipina mayor que había trabajado allí durante 20 años. Sara, ¿notaste que el señor Blackstone siempre empeora después de las visitas? Susurró a María durante un descanso. Sara la regañó de inmediato. María, no cree teorías de conspiración. El señor Wheeler es un empresario respetado, el amigo íntimo del paciente. Concéntrese en su trabajo. La respuesta dolía más de lo que María esperaba. Incluso un compatriota, alguien que conocía las barreras que enfrentan los inmigrantes filipinos, se negó a considerar sus observaciones. Aislamiento profesional pesado como una piedra en su pecho. Esa tarde, María decidió enfrentar directamente al doctor Martínez. Se acercó a él en el pasillo cuando estaba solo. Doctor, necesito hablar sobre el señor Blackstone. Creo que está siendo envenenado. El doctor Martínez se detuvo abruptamente, convirtiéndose en una expresión de irritación mezclada con incredulidad. La enfermera Santos, ¿es esto extremadamente inapropiado? ¿Está sugiriendo que nuestro diagnóstico es incorrecto? No estoy cuestionando su competencia, respondió María con calma, pero los síntomas coinciden perfectamente con el envenenamiento por arsénico. El deterioro siempre ocurre después de las visitas al señor Wheeler. El doctor la miró como si hubiera perdido su cordura. Enfermera Santos, el señor Wheeler es un pilar de la comunidad empresarial. ¿Sugiere que él, que está tratando de matar a su pareja? Esto es absurdo. Los suplementos que trae, insistió Mary. Si pudiéramos probarlos. Llega. El doctor Martínez cortó bruscamente. Estás claramente abrumado. Hablaré con la supervisión sobre tu carga de trabajo. Tal vez necesite unos días libres para aclarar las ideas. Mary sintió la sangre congelada. La amenaza era clara. Cuestionar la autoridad médica podría costarle su trabajo. Con 3 niños para apoyar y un salario de enfermería como el único ingreso familiar, no podía arriesgarme a perder el trabajo. Esa noche en casa, María explicó la situación a su Ana de 22 años. Ana, que estudió una farmacia en la universidad local. Mamá, ¿estás seguro de los síntomas? Preguntó Ana revisando las notas que María había hecho en secreto. Tengo, cariño. Estudié toxicología durante años. Conozco las señales. María mostró sus notas detalladas. Los horarios de las visitas de Wheeler se correlacionaron con el deterioro de Blackstone. Ana estudió los datos con ojos entrenados. Madre, esto es convincente, pero sin acceso a suplementos o exámenes específicos. ¿Cómo podemos probar? Necesito encontrar una manera de probar esas cápsulas, murmuró Mary. Ya formuló un plan arriesgado en su mente. A la mañana siguiente, María llegó al hospital determinado. Durante años, había sido tratado como invisible, ignorado, disminuido, pero su invisibilidad también significó que nadie prestó atención real a lo que hizo o dónde estaba. Wheeler llegó puntualmente a las 9 de la mañana.
Mary estaba estratégicamente posicionada, limpiando equipos cercanos mientras observaba cada movimiento de él. Cuando Wheeler se distrajo hablando con el Dr. Martínez sobre opciones de tratamiento, María notó que dejó el maletín jar sobre el sillón. Por un momento, cuando Wheeler abrió la botella de suplemento, María logró ver algo que confirmó sus sospechas más oscuras. Hacia las cápsulas en la parte inferior de la botella, tenían un color ligeramente diferente de la rueda retirada de la parte superior. Estaba administrando cápsulas modificadas, manteniendo los originales como un disfraz. Mientras Wheeler se preparaba para irse, sucedió algo inesperado. Blackstone, en un momento de lucidez momentánea, agarró el brazo de Wheeler con una fuerza sorprendente. «James, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto?» La cara de Wheeler palideció por una segunda fracción antes de recuperar la compostura. «Eres delirante, Richard. Es la enfermedad hablando. Descansa ahora». Pero Mary lo había visto. Por un momento, la máscara de Wheeler se había resbalado, revelando algo frío y calculando debajo de la fachada del amigo preocupado. Blackstone lo sabía. En algún nivel, incluso debilitado, sabía que estaba siendo traicionado por el hombre en el que más confiaba. Esa noche, María llegó a casa emocionalmente agotada, pero determinada mentalmente. Blackstone estaba muriendo, y ella era la única persona que sabía la verdad. La amenaza de perder su trabajo pesaba sobre sus hombros como una piedra, pero la imagen del hombre de negocios que agarró el brazo de Wheeler, susurrando por la traición, no salió de su mente. «Ana, necesito tu ayuda», dijo María a su hija tan pronto como llegó. «¿Recuerdas a ese maestro de toxicología que mencionaste, Dr. Chen? ¿Todavía en la universidad?» Ana levantó los ojos del libro de farmacología. «Sí, madre. ¿Por qué?» «Necesito a alguien que pueda hacer análisis químicos discretamente, oficiales, con credibilidad que los médicos no pueden cuestionar». Ana cerró el libro, dándose cuenta de la seriedad en la voz de su madre. «Mamá, esto puede ser peligroso. Si Wheeler realmente está envenenando a ese hombre, por eso necesito actuar rápido», interrumpió María. «Blackstone no tiene más tiempo. Y si tengo razón sobre el arsénico, cada dosis que da Rueda está acelerando su muerte». El Dr. Michael Chen, profesor de toxicología en la universidad local, recibió a María y Ana en su laboratorio a la mañana siguiente. Era un hombre de 50 años, hijo de inmigrantes chinos, que había construido su carrera enfrentando prejuicios similares a los que María conocía bien. «Ana me contó sobre sus sospechas», dijo la doctora Chen, ajustando sus gafas. «Enfermera Santos, ¿tienes una capacitación en bioquímica?» «Maestro en Filipinas, pero nunca reconoció aquí», respondió María, entregando sus notas detalladas. «Trabajé en investigación farmacéutica antes de venir a los Estados Unidos». El doctor Chen examinó las notas, impresionadas por la precisión científica. «Estos datos están excepcionalmente bien organizados. La correlación temporal entre las visitas y el deterioro es convincente. El problema es obtener una muestra de suplementos», explicó María. «Wheeler nunca deja la botella no acompañada, y las preguntas directamente costarían mi trabajo». El doctor Chen reflexionó por un momento. «Si obtiene una muestra, puedo hacer un análisis completo en 2 horas, pero debe obtenerse legalmente para ser válido». Esa tarde María ejecutó un plan arriesgado. Durante el horario comercial de Wheeler, se colocó en el corredor fingiendo organizar los suministros. Cuando Wheeler salió a hablar con el doctor Martínez, ella notó que él había dejado algunas migas de cápsula en la mesita de noche. Permanece que se había separado cuando abrió la botella. Con su corazón disparado, María recolectó cuidadosamente las partículas doradas usando una espátula estéril, transfiriéndolas a una botella pequeña que se mantuvo en su bolsillo. Era poco, pero el doctor Chen había garantizado que sería suficiente para el análisis preliminar. Blackstone se estaba volviendo cada vez más débil. Su conciencia flotaba como olas de mar, momentos de lucidez seguidos de una profunda confusión. Durante uno de estos momentos claros, agarró la mano de María mientras revisaba sus signos vitales. «Enfermera, Santos», susurró con esfuerzo. «James, algo mal. Señor Blackstone, debe descansar», respondió Mary suavemente, pero sus ojos transmitieron comprensión. «No, confía en él», Blackstone ha logrado decir antes de perder la conciencia nuevamente. María sintió una mezcla de validación y urgencia. Incluso en su estado debilitado, Blackstone intentó la traición. Ella necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. El Dr. Chen llamó 2 horas después. «María, tenías razón. Arsénico en concentración letal administrada gradualmente. Este es un intento de homicidio premeditado.
Necesito documentación oficial, respondió María, algo que los médicos del hospital no pueden ignorar. Ya está preparado. Complete un informe de análisis toxicológico con mi firma y credenciales. Pero María, Dr. Chen pausó. Tenga cuidado. Wheeler planeó claramente esto meticulosamente. Puede ser peligroso si ella se entera de que sabes. Mientras tanto, en el hospital, Wheeler llegó para su visita nocturna más segura que nunca. Los médicos estaban claramente perdidos. Blackstone estaba cerca de la muerte, y nadie sospeché nada. Abrió la botella de suplemento, eliminando 2 cápsulas modificadas que contenían la dosis final de arsénico. ¿Cómo está nuestro paciente especial hoy? Wheeler le preguntó al doctor Martínez con falsa preocupación. No muy bien, miedo. Estamos considerando cuidados paliativos, respondió el médico, derrotado. Wheeler apenas pudo ocultar su satisfacción. ¡Qué tragedia! Richard siempre fue un luchador. Al menos sabemos que hicimos todo lo que pudimos. Pero Wheeler no se dio cuenta de que María observaba cada movimiento desde detrás de la cortina. Esta vez tenía una pequeña cámara de teléfono celular colocada discretamente, grabando exactamente cómo administró las diferentes cápsulas de las visibles en la botella. María tampoco sabía que el doctor Martínez había comenzado a cuestionar internamente la coincidencia de las visitas de Wheeler con el deterioro del paciente. Por primera vez en su carrera, el arrogante doctor estaba comenzando a dudar de sus propias certezas. Wheeler siempre insiste en dar suplementos en persona, comentó el doctor Martínez con un residente más tarde. ¿No es un poco raro? Normalmente delegamos esto a la enfermería. La semilla de la duda había sido plantada. María había recolectado evidencia. El doctor Chen había confirmado el envenenamiento. Las piezas del rompecabezas se alineaban, pero el tiempo se agotaba rápidamente. Blackstone apenas respiró cuando Wheeler se preparó para manejar lo que planeó ser la dosis final, pero esta vez, algo sería diferente. Esta vez, la enfermera invisible de Filipinas estaba lista para volverse completamente visible, convirtiendo años de humillación profesional en el arma más poderosa que Wheeler nunca pudo imaginar. A la mañana siguiente, María llegó al hospital 1 hora antes de lo habitual. En su bolso, llevó el informe del Dr. Chen, las grabaciones de Wheeler que administran cápsulas sospechosas, y una determinación de que 15 años de humillación profesional habían forjado como acero. Wheeler llegó puntualmente a las 9 de la mañana, confiado como siempre. Blackstone era visiblemente más débil, respirando con dificultad extrema. «Doctor Martínez», dijo Wheeler solemnemente, «trajo los últimos suplementos de Suiza. Richard siempre ha insistido en que lo ayudaron en los momentos más difíciles». Mary estaba estratégicamente cerca de la cama, fingiendo verificar el equipo. Esta vez no solo era una observadora, era la ejecutora de un plan meticulosamente calculado. «Señor Wheeler», dijo María lo suficiente como para llamar la atención de todos en la habitación. «¿Puedo ver estas vitaminas? Como enfermera responsable, necesito documentar todos los suplementos administrados». Wheeler dudó por una fracción de segundo. «Por supuesto, enfermera. Santos. Son vitaminas especializadas muy caras. Richard confía en mí solo para administrarlas». María tomó la botella, mirándolo cuidadosamente a la luz. «Interesante, doctor Martínez. ¿Podría llamar al doctor Chen de toxicología? Necesito mostrar algo urgente. Enfermera Santos, no tenemos tiempo para...» comenzó el doctor Martínez, pero fue interrumpido por la llegada del doctor Chen, que María había solicitado discretamente minutos antes. «El doctor Chen», dijo Mary con voz firme, «¿podría explicarle al doctor Martínez sobre arsénico y sus efectos cuando se administra gradualmente?» Wheeler palideció visiblemente. «¿De qué diablos estás hablando?», explotó, perdiendo la compostura por primera vez. El doctor Chen tomó la botella de las manos de María. «Interesante. La enfermera Santos trajo muestras de estas vitaminas para el análisis ayer. Resultado positivo para el arsénico en la concentración letal». El silencio en la habitación era ensordecedor. El doctor Martínez miró de Wheeler a María procesando la información. «¿Estás sugiriendo que...?» «Afirmo que el señor Blackstone está siendo envenenado sistemáticamente», dijo María, entregando el informe oficial del doctor Chen. «Durante semanas noté que su deterioro siempre coincidía con las visitas del señor Wheeler. Aquí está la prueba científica». Wheeler trató de ir a la puerta, pero María bloqueó el camino. «Doctor Martínez, debe llamar a la seguridad, y es posible que desee ver esto». Ella reprodujo la grabación de Wheeler al administrar diferentes cápsulas de las visibles en la botella. «James, tú,
Blackstone susurró con la pequeña fuerza que quedaba, sus ojos fijos en el hombre que consideraba amigo. Richard, no escuches estas mentiras absurdas. Wheeler trató de defenderse, pero su voz tembló. ¿Una enfermera filipina contra mi palabra? ¿Quién le creerá? El doctor Martínez examinó el informe del doctor Chen, reconociendo inmediatamente la credibilidad del análisis. 15 años de arrogancia médica se derrumbaron en segundos frente a la evidencia irrefutable presentada por alguien que había ignorado sistemáticamente. «Seguridad», el doctor Martínez gritó. «Y llame a la policía de inmediato». Wheeler probó una última tarjeta desesperada. «Eres CEO metiendo un terrible error. Soy respetado en esta comunidad. Mi palabra vale más que un simple. La palabra de la bioquímica de un maestro que salvó la vida del señor Blackstone», interrumpió el doctor Martínez, su actitud completamente transformada. «Enfermera Santos, perdón, doctor Santos, el antídoto arsénico, quelación con dimercaprol, seguida de D-penicilamina», respondió María profesionalmente. «Pero necesitamos actuar de inmediato. El señor Blackstone recibió una dosis muy alta ayer». Los guardias de seguridad del hospital escoltaron a Wheeler, quien gritó amenazas y negativos mientras se les tomaba. Su imperio comercial, basado en la confianza de Blackstone, colapsaría en horas cuando las noticias se extendieron. El doctor Martínez manejó personalmente el antídoto, pero fue María quien monitoreó cada detalle del tratamiento. En 2 horas, los signos vitales de Blackstone comenzaron a estabilizarse por primera vez en semanas. «¿Cómo lo supiste?», la doctora Martínez le preguntó a Mary, genuinamente humillada por su ceguera anterior. «Porque nunca dejé de estudiar», respondió María simplemente. «Porque cuando eres invisible, aprendes a observar todo. Y porque 15 años trabajando como solo una enfermera, me enseñó que la competencia no tiene nacionalidad». Blackstone debilitó débilmente la mano de Mary. «Gracias por ver lo que no vieron». Esa tarde, la noticia se extendió como incendio. El empresario intenta asesinar a la pareja multimillonaria. La enfermera filipina salva la vida y desentraña la conspiración. Wheeler fue arrestado en la ley, enfrentando acusaciones de intento de asesinato y fraude corporativo. Pero para María, la verdadera victoria no fue el arresto de Wheeler. Este fue el momento en que la doctora Martínez la llamó Doctora Santos, frente a todo el equipo médico, reconociendo públicamente su experiencia y valor profesional. La invisibilidad que había sido su maldición durante 15 años se había convertido en su mayor fuerza. Wheeler nunca consideró que la enfermera filipina silenciosa tenía suficiente conocimiento para desenmascarar su plan perfecto. Su arrogancia y prejuicio habían sellado su propio destino. 6 meses después, María Santos caminaba por los pasillos del Hospital General Metropolitano con una insignia completamente diferente. Doctora María Santos, jefa del Departamento de Toxicología Clínica. El reconocimiento oficial de sus credenciales filipinas había sucedido en un tiempo récord, acompañado de una promoción que triplicó su salario. Blackstone, completamente recuperado, había hecho un punto de financiar personalmente un programa nacional de reconocimiento de diplomas médicos extranjeros. El doctor Santos me salvó la vida porque tenía conocimiento de que ninguno de nuestros médicos acreditados estadounidenses logró identificar, dijo en una entrevista con CNN. Wheeler fue sentenciado a 25 años de prisión por intento de asesinato. Durante el juicio, sus propios mensajes de texto se presentaron como evidencia, revelando su arrogancia. ¿Quién creerá en una enfermera filipina contra mí? Estas personas son invisibles en el sistema médico. El doctor Martínez se enfrentó a una auditoría completa del Consejo Médico para Negligencia Diagnóstica. Aunque tenía su licencia, fue relegado y obligado a someterse a una capacitación de prejuicios inconscientes. El doctor Santos me enseñó que la competencia no tiene nacionalidad, admitió públicamente. El caso se ha convertido en un estudio obligatorio en todas las escuelas de medicina en el país. María fue invitada a dar una conferencia sobre el peligro de prejuicio en el diagnóstico médico en las prestigiosas universidades, siempre recordando, 15 años siendo tratado como invisible me enseñó a ver lo que otros ignoraron. Ana, la hija de María, fue aceptada en el programa de doctorado de farmacología de Harvard con una beca completa. Mi madre me mostró que nuestro origen no determina nuestro potencial, dijo en su carta de motivación. El Metropolitan General Hospital ha establecido el Protocolo Santos, una guía obligatoria que requiere observaciones de cualquier profesional de la salud, independientemente de su cargo, se documente y se consideren en casos complejos. Sara, la principal enfermera que inicialmente había descartado las sospechas de Mary,
La buscó a una disculpa pública. Permití que mis propios prejuicios me ceguen a la verdad. Eres una inspiración para nuestra comunidad filipina. Blackstone creó la Fundación Doctora María Santos, con $50 millones, dedicado a combatir la discriminación en el sistema de salud y apoyar a los profesionales de inmigrantes calificados. María fue nombrada directora ejecutiva, con plena autonomía de las decisiones. Wheeler, desde la prisión, intentó un último acto de desesperación enviando cartas amenazantes a María. Ella respondió con una sola línea: tu arrogancia fue tu propia oración. Espero que uses estos años para reflexionar sobre el valor de las personas que has juzgado invisible. El Dr. Chen fue ascendido al director del nuevo Centro Nacional de Investigación de Toxicología, con Mary como codirectora. Juntos desarrollaron protocolos revolucionarios para la detección temprana de envenenamiento, salvando cientos de vidas anualmente. En el primer aniversario de su promoción, María organizó una fiesta para todo el equipo del hospital. El Dr. Martínez se acercó vacilante. Dr. Santos, quiero agradecerle por darme una segunda oportunidad. Podrías haberme destruido profesionalmente. La venganza no construye un mejor sistema de salud, respondió María con calma. Educación y humildad. Sí. En una entrevista con la revista Medical Leadership, María reflexionó: ser subestimado me dio una ventaja inesperada. Como me ignoraron, vi, aprendí y me preparó. Cuando llegó el momento adecuado, mi invisibilidad se convirtió en mi arma más grande. Hoy, cuando los jóvenes profesionales de inmigrantes enfrentan discriminación, reciben el mismo consejo que María da: manténgase excelente, manténgase listo, digno. Su competencia hablará más fuerte que cualquier prejuicio. Wheeler tenía sus activos confiscados para indemnizar a Blackstone: esposa perdida, hijos, hogar y reputación. Sus viejas conexiones comerciales lo evitaban como una plaga. María, por otro lado, se convirtió en uno de los profesionales de la salud más respetados del país. 15 años invisibles me han enseñado que la verdadera fuerza no proviene de títulos o reconocimiento, dijo Mary en su discurso de inauguración como jefe del departamento. Nunca deja de crecer, incluso cuando nadie está mirando. Si esta historia de perseverancia y justicia te ha tocado, suscríbete al canal para obtener más narrativas que demuestren que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es lograr un éxito que nunca podrían imaginar, porque a veces, aquellos que nos subestiman solo nos están dando la motivación perfecta para superar todos los límites impuestos por su pequeñez.